¿Tienes alguna duda, curiosidad o quieres confirmación de si tu camino de vida está ligado a la astrología? Hoy vamos a explorar unos temas fascinantes. Hice un trabajo, un poco de investigación con respecto a, por supuesto, técnicas o formas o perspectivas de acuerdo a la astrología helenística tradicional medieval y también de acuerdo a la astrología más moderna. Así que voy a hacer una mezcla de los tres y la verdad es que me basé para hacer este video en uno que sacaron en Kepler College, que por cierto, quienes sean geeks o quienes sean nerds de la astrología, les recomiendo seguir a ese canal porque tienen clases, programas muy, pero muy interesantes. De hecho, sus cursos también son muy buenos. Y justo sacaron uno con este tema hace unos días, pero no lo voy a repetir igual, por supuesto, ¿no? Hice una investigación aparte en donde voy a mezclar, insisto, temas que, bueno, desde la astrología tradicional como la actual, y les voy a poner ejemplos de cartas, ¿no? ¿Cuáles son las cartas de astrólogos reconocidos actualmente para que sepan qué cartas tienen esos astrólogos que hoy por hoy están, digamos, en el top? La mayoría de ellos incluso tienen libros, ¿no? O son nombres muy, pero muy importantes. Y obviamente los busqué porque son astrólogos que yo admiro mucho y por tanto, pues quería ver sus cartas y quería ver si cumplían con estas reglas, digámoslo así, o estos contactos o estas situaciones que les voy a presentar un poquito más adelante. Esto es un video explorativo. Por supuesto que hay cosas que son completamente directas, ¿no? Que hablan por sí solas. Sabemos, por ejemplo, que Urano, que Acuario son los representantes actuales de la astrología, pero antes lo era Mercurio. Ahorita vamos a ir a ver esto con mayor profundidad, pero de verdad, hagamos todos una investigación. Me encantaría que me comentaran en, pues, abajo, si ustedes son astrólogos, si son estudiantes nada más de la astrología, si quieren vivir de la astrología o si ya lo hacen, pues qué tanto coinciden sus cartas natales con lo que vamos a ver hoy. Y de verdad es un tema de exploración e investigación. Por supuesto que debe de haber aún más herramientas o más bien más señalamientos que no sean los que les voy a dar hoy, pero con los que les voy a dar hoy prácticamente tenemos pues un gran salto para saber si estamos destinados o predestinados a vivir o a que la astrología sea de verdad nuestra profesión. Y bueno, por supuesto, sabemos que de pronto tenemos una especie de vocación, un destino, ¿no? Que a lo mejor está ligado con el gusto por hacer algo, pero no necesariamente va a ser la materia que nos va a dar de comer. Entonces, hay personas que tienen, digamos, su pasión, que está completamente aparte de la generación de sus recursos personales. Y hoy vamos a ver los dos. Vamos a ver un poquito de lo que hace a un estudiante de astrología, practicante o amante de la astrología, ¿no? Porque eso se ve también en la carta o se puede ver. Y otra cosa es poder generar dinero o recursos de ello, ¿no? Realmente vivir una vida dedicada, porque sabemos todos los astrólogos que la astrología es algo de 24/7, 365 días del año y nunca terminamos de estudiar, nunca terminamos de aprender. Entonces, realmente para hacer esta carrera, o no sé, a lo mejor todas son iguales, pero la astrología sin duda lo hemos comprobado, es que cada vez queremos más y es como un hoyo sin fondo, porque una vez que estudias un nuevo tema, de pronto te das cuenta que hay otro y otro y otro y autores distintos y técnicas distintas y más la práctica. Entonces, realmente es un trabajo de nunca acabar, es un estudio más bien de nunca acabar y por eso me encanta, porque me mantiene de verdad muy entretenida en el día a día. Es algo que normalmente no nos va a aburrir y por eso la astrología es algo muy racional. O sea, si ustedes conocen astrólogos, son personas que generalmente tienden a leer mucho, estudian mucho, es mucho raciocinio, mucho más que tema psíquico, intuitivo y demás, que muchas veces, bueno, pues nos interesa también porque puede ir de la mano con esta parte de la astrología que de pronto no entendemos cómo funciona, pero sabemos que funciona. Y pues nada, ya dándoles esta introducción. Vamos a ver los puntos más importantes que he encontrado y a ver qué opinan. Y por favor, díganme si ustedes han visto otras situaciones también que tienen muchos astrólogos. Por supuesto que va a ser una herramienta a investigar o va a ser un tema a investigar posterior. Así que vamos para allá. Bueno, puedes vivir de la astrología. A lo mejor van a ver de todas maneras que seguramente dentro de su carta viene al menos el interés por el estudio de la astrología. Entonces, vamos a ver, por supuesto, las casas
nuestro lugar en el mundo, a Venus, porque para mí Venus pues dice mucho de lo que nos interesa y lo que nos gusta, la casa 10 y el medio cielo, que por el sistema de casas que yo utilizo, no siempre la casa 10 es la misma del medio cielo. El medio cielo puede estar de pronto en la casa 9, en la casa 11, etcétera. Entonces es distinto. Pero bueno, la casa 10, el medio cielo, la casa 2 y la casa 6, digamos que son las áreas más relacionadas con lo que venimos a hacer, lo que venimos a brindar y por tanto los recursos que vamos a generar de esto. Bueno, ¿cuáles son los representantes más importantes del estudio astrológico o que generalmente tienen los astrólogos? Vamos a ver primero a Mercurio, porque Mercurio era bueno, es quien se consideraba, recuerden que ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón existían o no habían descubierto los astrólogos tradicionales antiguos medievales helenísticos. Por tanto, Mercurio, pues siempre fue el representante mayor y sigue siendo, de alguna manera, un representante de la astrología o de los astrólogos como tal. Por tanto, también los signos que rige Mercurio como Géminis, como Virgo, también serán importantes o estarán con mayor relevancia dentro de la carta natal. Entonces, Hermes, pues era el dios mensajero, ¿no? Que representaba los temas de adivinación, de traducción, ¿no? De mensajero del cosmos, el mensajero en general, porque por algo sabemos que Mercurio es el de la comunicación, ¿no? El que representa, el que hace, el que lleva a cabo la comunicación, el traslado de información prácticamente. Por tanto, también se identifica con los intérpretes y los astrólogos somos intérpretes. Traducimos, ¿no? Literalmente el lenguaje del cielo con el intelecto, la mente, las matemáticas, el cálculo, etcétera. Porque recordemos que los astrólogos antes no estaban, o no estaba separada, digamos, la astrología de la astronomía. Por tanto, eran astrónomos, matemáticos, astrólogos, filósofos, ¿no? Todo esto comprendía anteriormente el estudio. Ahora ya está muy dividido, entonces es muy probable que también por lo mismo, pues haya que hacer de pronto un estudio, una diferencia, una estadística de las cartas natales de los astrólogos anteriores con las actuales, porque seguramente hay una diferencia importante, ¿no? Pero eso no lo hice hoy, simplemente me estoy basando en lo que generalmente consideraban como una regla para poder o para vivir, para ser literalmente un astrólogo o astróloga. Bueno, por supuesto que sabemos que el regente actual de Acuario, que es Urano, es el mayor representante de la astrología moderna, psicológica, y por tanto también su signo, el signo de Acuario. Entonces lo que estamos buscando aquí es ver que haya predominancia dentro de la carta con estos puntos que les estoy mostrando ahora. No quiere decir que una persona que tenga todo esto, por ejemplo, dentro de su carta natal, va a ser astrólogo, porque pueden ser otras cosas, pueden ser personas dedicadas a la tecnología o a la metafísica o a la ciencia, ¿no? Y que tengan estos mismos rasgos y no necesariamente van a estar interesados en la astrología. Por eso es que cuando estamos buscando una carrera, lo primero que tenemos que ver es qué de todos estos temas es el que nos atrae, nos llama. Pero como este video está hecho para las personas interesadas en la astrología, que a lo mejor quieren ser astrólogos o ya son astrólogos y están confirmando un poquito la situación, pues es eso lo que vamos a ver en este momento. Pero de ninguna manera estoy diciendo que las personas que tengan lo que vamos a ver próximamente van a ser astrólogos para nada, porque conozco muchas personas con esos puntos y hacen otras cosas, pero a lo mejor hay un tema en la cuestión mental, en la cuestión de interés general por la vida o por el mundo en donde hay ciertas similitudes entre la astrología y otras materias. Así que bueno, tenemos después, bueno, Urano, Mercurio, que es lo que decíamos. Uranus literalmente es el representante del cielo, ¿no? Y Urano nos lleva a la innovación, a la inventiva, a la intuición, a la ciencia. Perdón, aquí repetí inventiva, pero bueno, la genialidad, ¿no? Todos los inventos, inventores o las personas que van más allá de lo que tienen aquí inmediato, pues se les considera como personas que transgreden o trascienden, digamos, los límites tradicionales, ¿no? Por eso a Urano se le considera este planeta justamente. Y se le llama también de alguna manera la mente superior porque podemos pensar en Mercurio como la mente más inmediata, inferior, pero a Urano la mente superior y de hecho se le llama ahora como el octavo de Mercurio, ¿no? Entonces, pues si tenemos la combinación de los dos, qué mejor precisamente para la astrología.
Esto lo acabo de descubrir precisamente con el programa que vi de Kepler que les comenté al inicio. Urania es un asteroide. Yo no trabajo con asteroides, por eso no estaba, digamos, informada, enterada, pero ahora que estuve viendo, digamos, las cartas de los astrólogos, pues definitivamente creo que puede haber una coincidencia y esto es obviamente a seguir investigando, ¿no? Pero creo que definitivamente puede tener mucho que ver. Así que Urania, el asteroide, pues, es la musa de la astronomía, por tanto, está ligada también a la astronomía, a la astrología, a la filosofía y matemáticas. Como ven, datos similares con el resto, ¿no? Y por último tenemos la casa 9, que también, pues en la antigüedad era la casa precisamente de los astrólogos, porque eran los adivinadores, ¿no? Pero también está ligado a la metafísica, a los estudios superiores, todo lo que va más allá. Recuerden que el más acá sería la casa 3, ¿no? Naturalmente regida por Mercurio, y el más allá sería la casa 9, que es la exploración de otros reinos que no están aquí inmediatos. Así que bueno, es la casa de la metafísica, de los estudios superiores, de la filosofía, espiritualidad, religión y toda la conexión con lo divino. Así que esa siempre la tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto que tiene otros significados, ¿no? Como los viajes, las leyes, el derecho, etcétera, muchas otras cosas, pero ahorita estamos enfocándonos en la astrología per se. De hecho, muchos astrólogos pues también tienen publicados libros, ¿no? Y a veces puede ir muy de la mano. Entonces, justo estaba escuchando un astrólogo medieval que comentaba que hasta Saturno y Júpiter estaban muchas veces ligados a la astrología por lo que conllevaban, pero es que todo depende del tipo de astrología que estemos practicando. Habrá personas, habrá astrólogos que se dediquen a consultar uno a uno con clientes toda su vida. Habrá personas que se dediquen más a la investigación, ¿no? A la investigación de la astrología. Habrá personas que se dediquen a la enseñanza, otros que den conferencias, otros a estudiar y dar clases en chiquito, ¿no? Depende qué tipo de astrólogo seamos y para ver, pues, qué casa va a estar un poquito más activa en este caso, ¿no? Obviamente los que son más famosos, más exitosos, pues generalmente tienen los planetas, ya sabemos, arriba del horizonte, ¿no? O planetas muy importantes, muy poderosos junto al medio cielo. Entonces, esa ya es otra historia, pero eso es muy independiente de si amamos y queremos ser astrólogos. ¿Qué tipo de astrólogos? Ya cada quien sabrá. Ahora, vamos a ver el tema de los ingresos de la práctica astrológica para saber realmente, ¿podemos vivir de eso? O sea, está, digamos, dicho dentro de nuestra carta natal si vamos a ser astrólogos profesionales. Y bueno, esto obviamente tiene muchas variantes, pero yo, de acuerdo a lo que he visto, leído, las cartas que vamos a ver posteriormente, al menos sabemos que estas características van a estar en personas que actualmente son astrólogos, ¿no? Y que viven de eso, o que es su principal fuente de ingresos. No quiere decir que lo tengan que hacer toda la vida, otra vez. Y puede ser también que haya otras formas de llegar a este mismo punto, que podamos tener ingresos. Así que si no encuentran algo, si ustedes quieren vivir de la astrología y no lo ven aquí, de verdad que hay que buscar porque de pronto hay muchas otras cosas, pero iban a ser demasiadas opciones como para enseñarlas en un video y lo principal es recortarlo y saber qué es lo que la mayoría de los astrólogos tienen en su carta como para saber pensar que van a vivir de esto. Así que bueno, lo primero, y esto obviamente tiene que ver con la astrología tradicional, es la parte de la fortuna, que está compuesto por el ascendente, el sol y la luna. Varía el cálculo si nacimos en la noche, si nacimos en el día, carta diurna, carta nocturna. Esa es otra historia. De hecho, coméntenme si quieren que les haga un video específico de la parte de la fortuna, porque creo que es un punto muy importante que hoy por hoy no se explora tanto. Era mucho más importante para los astrólogos helenísticos y medievales. Pero bueno, la parte de la fortuna, que es este cálculo, es este punto matemático, es un indicador tanto del cuerpo físico, así como la luna, nada más que, bueno, o sea, hay una diferencia que ahorita no es el tema de ahorita, pero también tiene indicaciones respecto a la salud, por supuesto que el ascendente también, etcétera. Pero bueno, una de las relaciones ligadas a la parte de la fortuna es el cuerpo y, por tanto, su relación con el mundo físico, con el mundo material y con el mundo social.
Es un poco un cierto punto de predestinación que traemos, ¿no? Entonces, todo lo que nos pase alrededor de la parte de la fortuna son situaciones que no necesariamente vamos a elegir conscientemente, sino que traemos, pues, por decirlo así, como parte de nuestro karma. Entonces, también la parte de la fortuna da cuenta de nuestra prosperidad y bienestar. A ver, este video no es para ver si voy a ganar mucho o no. De hecho, tengo un video precisamente ya sobre el dinero y las personas que nacen, digamos, con los recursos o la prosperidad un poco más dada, ¿no? Que me faltó un punto en ese video muy importante que lo voy a comentar hoy en un momento más cuando estemos con las cartas, pero la parte de la fortuna, sin duda, pues es algo muy, muy relevante, que cada vez yo misma lo descubro más. Entonces, cuando queremos hablar de la práctica astrológica, si podemos vivir de la astrología, como estamos hablando de que Mercurio en la antigüedad era el representante de la astrología, entonces la parte de la fortuna tendría que estar ubicada, o digo, no es forzoso porque vamos a ver las siguientes opciones, pero de preferencia tendría que estar ubicada la parte de la fortuna en Géminis o Virgo, que son los signos de Mercurio, o en copresencia con Mercurio dentro del mismo signo. Por ejemplo, si tengo la parte de la fortuna y Mercurio dentro del signo de Leo, es una indicación de que podría yo ganar dinero de la astrología. También aquí para los que ya han estudiado las dignidades, que tengo un curso de dignidades y dispositores pregrabado por si lo quieren tomar, dejo abajo todos los links. Si la parte de la fortuna, por ejemplo, estuviera en el término triplicidad o faz de Mercurio, también lo podríamos contemplar como una buena señal. ¿Qué más podríamos ver de esto? Esto me acuerdo que lo descubrí de Robert Hahn. Aquí vamos a hablar de casas de signos enteros, ¿ok? Porque si no, esto no funciona. Esto está basado por las casas de signos enteros. Por eso es que también le pongo en la parte de la fortuna, cuando está en el mismo lugar que Mercurio, en copresencia con Mercurio, quiere decir que está en el mismo signo y con base en el sistema de casas de signos enteros va a estar también en la misma casa. Entonces yo utilizo eso para el estudio de las cartas natales, utilizo otros sistemas de casas para diferentes otras técnicas, digamos, y para esto que les estoy enseñando tienen que utilizar eso, porque es como el onceavo lugar o el onceavo signo desde la parte de la fortuna, ¿ok? Entonces, el lugar de la adquisición es el onceavo lugar, se toma la parte de la fortuna como ascendente y se cuentan 11 casas u 11 lugares desde ahí u 11 signos, como la casa 11 derivada desde la parte de la fortuna. Entonces, si en esa casa 11 está Mercurio, está Géminis o Virgo, signos regidos por Mercurio, quiere decir que es un indicador también de que podemos vivir de la astrología. De hecho, el mismo Robert Hahn en esta entrevista que le hizo Chris Brennan, y también lo escuché en alguna otra conferencia que dio hace mucho tiempo, pero se dio cuenta que muchísimos astrólogos tenían esto, ¿no? O la parte de la fortuna en un signo de Mercurio o en copresencia con Mercurio, o tenían algún signo de Mercurio o Mercurio en la onceava casa desde la parte de la fortuna, porque la casa 11 se llama este lugar de la adquisición de los beneficios que nos llegan, ¿no? Si, como les he enseñado también, la casa 11 dentro de una carta natal es la casa de las ganancias de la profesión, así que tiene todo el sentido. Aquí también se podría contemplar la parte del espíritu. En un podcast que escuché hace poco que hicieron como una prueba con aproximadamente 90 y tantas cartas de astrólogos, pues se dieron cuenta que más del 70% cumplía con el tema de la parte de la fortuna o el lugar de la adquisición desde la parte de la fortuna, con tener a Mercurio o sus signos ahí. Y otra parte cumplía con que la parte del espíritu o el daimon, que también es otra historia que ahorita no lo voy a explicar, pero podríamos contemplar también que Mercurio, Virgo o Géminis estuvieran en el mismo signo, en la misma casa de la parte del espíritu o daimon, o que estuviera también en el onceavo lugar, en la onceava casa, desde la parte del espíritu. Ahora, si tenemos los dos, pues es mayor confirmación porque de alguna manera la parte de la fortuna habla de lo que ya traemos como karma, como dado, como dicho, y la parte del espíritu es lo que conscientemente elegimos, lo que verdaderamente nos interesa, hacia dónde vamos. La parte de la fortuna está ligada a la luna, la parte de el espíritu está ligado al sol. Entonces un poco se habla esto, ¿no? Del pasado, de lo que ya traemos como talento y la parte del espíritu como lo que podemos explorar, como una especie de vocación que venimos a perseguir en esta vida. Entonces hoy no me voy a basar en la parte del espíritu, pero se los cuento
por si quieren investigarlo dentro de su carta natal. Y por último, por supuesto, tenemos la casa 2 y los planetas dentro, ¿no? Ya sabemos que los planetas que estén dentro de esa casa pueden darnos indicios de cuáles son las actividades que podríamos perseguir para generar recursos y evidentemente su regente, el regente de la casa 2, de la cúspide de la casa 2. Entonces, si queremos hablar de la astrología, bueno, vamos a buscar a Mercurio o Urano dentro de esta casa, o a Géminis o Virgo en la cúspide de esta casa, o a Acuario en la cúspide, ¿no? Cualquiera de estos tres también podrían ser indicios de que podemos generar dinero de la astrología. Yo esto lo puse aparte porque, por obviedad, ¿no? Pero el regente de la casa 2, ¿no? De la cúspide de la casa 2 en aspecto con Urano, Mercurio, desde mi punto de vista, también podría ser un indicio para la generación de recursos. Bueno, aquí tenemos la carta de Chris Brennan, que seguramente varios de aquí lo conocerán, pero es el host de The Astrology Podcast. Escribió un libro sobre astrología helenística, lleva toda su vida en la astrología, así que aquí pues prácticamente no hay pierde, ¿no? Entonces tenemos que el Sol en Escorpio, a ver, algo que les quería comentar que se me fue, es que necesitamos ver, por ejemplo, las conexiones que hay entre el Sol o la Luna a Urano, ya sea en aspecto mayor, de preferencia en aspecto mayor, pero también el aspecto menor de pronto se podría considerar. Obviamente también si tenemos a Urano junto al medio cielo, a Mercurio junto al medio cielo, bueno, pues también sería algo muy importante a contemplar, lo mismo que si están esos dos planetas, por ejemplo, en la casa 9, que es la casa ligada a la astrología también, de pronto también el regente del ascendente, ¿no? Haciendo algún aspecto con Urano, con Mercurio, pues también podríamos considerarlo para el interés como tal en la astrología, no necesariamente para ganar dinero de eso, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos que Chris Brennan tiene el Sol en Escorpio. Fíjense la cantidad de planetas que tiene en Escorpio. Obviamente un investigador nato. Em, el ascendente y luna en Acuario, que bueno, pues sabemos el Acuario lo que es. Entonces, obviamente si tenemos los ángulos importantes como el ascendente o el medio cielo en Acuario, pues también podría darnos un indicio, pero no es lo más importante. Vamos a seguir los lineamientos que un poco les comenté al inicio. Ok, Venus en conjunción con Urano. Yo me estoy poniendo a Venus porque para mí Venus, insisto, es como lo que nos atrae, lo que nos gusta, el deseo de querer más de algo. Entonces, cuando vemos a Venus, muchas veces va a estar en unión con Urano también, no solamente el Sol y la Luna, sino yo he visto que también Venus juega un papel muy importante. Tiene a Urania, el asteroide, en conjunción con el nodo sur, ¿no? Y en la casa 10 de la profesión está la parte de la fortuna en Géminis. Aquí cumple con la regla que se decía que tenían que ganar dinero de ahí. Por cierto, no les dije, creo que ya la historia, pero Robert Hahn decía que iba a dudar de las credenciales del astrólogo si no tenía una de estas dos reglas, ¿no? La parte de la fortuna en el signo de Géminis, Virgo o con Mercurio o en el 11º lugar. Así que bueno, esto sí fue un poco más radical porque no todos funcionan así, pero bueno, todo es algo a contemplar, ¿no? Obviamente estamos viendo el medio cielo, que está cerca de Urano, no es una conjunción cercana, pero están, digamos, en la misma casa o área. Tenemos entonces la parte de la fortuna dentro del signo de Géminis, así que cumple con esto. Tenemos el regente del ascendente, que sería Saturno en la astrología tradicional, en conjunción con Mercurio, el planeta de la astrología. Y por último tenemos a Mercurio y el nodo sur en conjunción con Urania también, ¿no? O sea que también por aquí, por todos lados lo tiene Chris Brennan y vean cómo también pues todos los planetas están en esta área de vida que implica el expandirse, el enseñar, el mostrar en un sentido muy público todo su conocimiento y bueno, pues The Astrology Podcast es de los más conocidos en el mundo. Bueno, esta es la carta de Robert Hunt, el que escribió el libro de los tránsitos y un gran investigador, traductor incluso del trabajo antiguo helenístico, ¿no? De latín. Y pues Robert Hunt vemos que tiene Sol, Mercurio y Venus, ¿no? De entrada el Sol junto con Mercurio, para mí ya es una señal, lo mismo que Venus con Mercurio y están en oposición a Urania. Entonces, le insisto, todo este tema de Urania es algo nuevo también para mí, así que lo estamos pues explorando, pero está muy interesante ver cómo pues prácticamente todas las cartas que les voy a enseñar hay una cierta conexión de Urania y obviamente también está en el signo de Géminis.
Tenemos la casa de la adquisición en Géminis, o sea, tenemos la parte de la fortuna aquí. Vamos a contar 11 casas, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En Géminis, otra vez un signo de Mercurio, en donde también tenemos a Urania y a Urano. Y finalmente el medio cielo lo tenemos en casa 9, ligado, por supuesto, al tema metafísico, astrológico, adivinatorio. Bueno, esta es la carta de Deborah Holding, que, bueno, gran astróloga que además, pues, impulsó muchísimo la astrología horaria. Y aquí tenemos al Sol en cuadratura con Urano, también a Venus en sextil con Urano, tenemos a Mercurio en conjunción con Venus, a la Luna en conjunción con Urania, a Virgo en el lugar de la adquisición, o sea, sería, aquí está la parte de la fortuna, la casa 11 sería esta. Y aquí tenemos justo a la Luna y Urania también. Aquí tampoco hay duda, ¿no? De Débora. Y el regente del ascendente, o sea, la Luna, en conjunción con Urania y en cuadratura con Mercurio. ¿Ok? Acá está. Entonces vean cómo hay muchas, pero muchas conexiones. Y bueno, si queremos verlo, también está el medio cielo en la casa 9 junto con Júpiter, que si ven en astrólogos ya con libros, en astrólogos como que tengan un nombre muy importante, Júpiter también va a estar muy, pero muy importante dentro de la carta. Entonces, lo que queremos ver obviamente es la marca, ¿no? De pronto, nada más con que Mercurio esté muy fuerte en la carta, pues da como cierta facilidad posiblemente a los temas astrológicos. Aquí tenemos la carta de Lee Lehman, ¿no? Sol y Mercurio en casa 2. Ay, aquí me quedaron chocos perdonen, los círculos. Em, Sol, Mercurio dentro de la casa 2, que es la casa obviamente de los ingresos. Además tenemos a Virgo en esta misma casa. Tenemos el Sol y la Luna en trígono con Urano también. Por cierto, para el Sol y la Luna, pues le podemos dar una orbe mucho más amplia que cualquier otro planeta. 10, 12 grados podría ser una orbe indicada para el Sol, la Luna y Urano. Tenemos que la casa de la adquisición está en Géminis, o sea, aquí está la parte de la fortuna, aquí está la casa 11, en donde tenemos también a Géminis, también ahí vemos a Urania y otra vez a Júpiter. Fíjense cómo se repite muchísimo Júpiter, pero claramente son personas que son maestros, ¿no? Que son realmente personas con mucha sabiduría astrológica también. Bueno, aquí tenemos la carta de Anthony Lewis, que bueno, es buenísimo para todas las técnicas, él tiene ya muchísimos años, pero yo he visto con los astrólogos con mucha energía Virgo, son realmente buenos para la astrología horaria, por ejemplo, o ese tipo de técnicas específicas con reglas, ¿no? Porque son muy atentos a los detalles. Entonces, bueno, él tiene el Sol, ¿no? Y tiene a la parte de la fortuna en Virgo y haciendo cuadratura el Sol con su Urano. Ahora, también tiene a Urania en Acuario y de alguna manera Urania está haciendo una especie de oposición, aunque amplia, con Venus, el regente de su ascendente, y con su luna, ¿no? Entonces, bueno, me encanta. Claramente está tanto Marte como Urano en la casa 9 de la astrología y la casa 9 está en Géminis, así que tampoco hay pierde aquí. Y bueno, les puse mi carta porque pues quiero que vean también de una persona un poco más normal, ¿no? Es que estos son realmente maestros impresionantes de la astrología. Y bueno, espero algún día llegar a eso, pero les quiero enseñar cómo está dentro de mi carta y por lo mismo, porque fue un camino arduo para mí el tema de la astrología, pero viendo mi carta y viendo los señalamientos, pues es algo que digo, no, 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 no puedo dejar, no quiero dejar, es mi verdadera pasión, ¿no? Entonces, aquí también vemos Sol y Venus en cuadratura con Urano, ¿no? Urano en la casa 1, Mercurio en conjunción con Urania. La parte de la fortuna está en el mismo signo de Mercurio. Mercurio en oposición al regente del ascendente, o sea, yo tengo un ascendente en Escorpio, entonces Marte está en oposición a Mercurio y a Urania, por tanto, y obviamente el regente del ascendente en la casa 9. Entonces, aquí también un poco como puedo hablar de mi experiencia, veo como en mi carta, pues el señalamiento está muy dirigido a las casas 3 y 9, que son las casas realmente de el estudio, de enseñar, de investigar, de escribir, ¿no? Que es realmente lo que a mí más me gusta hacer.
Liz Green, que fue la escuela donde yo empecé mi astrología, es una astrología mucho más psicológica, ella sí no cumple con el tema de la parte de la fortuna. Es de las personas que no, como les comentaba al inicio, bueno, en esta prueba que se hicieron con algunas cartas, con 90 cartas o 90 y tantas cartas de astrólogos, aproximadamente un 70% cumplía con el tema de la parte de la fortuna en relacionado con Mercurio, sus signos, o la onceava parte, y aproximadamente el otro 30 no, pero ya si sumábamos lo de la parte del espíritu, entonces ya eran más de 80 y tantos que cumplían con esto, ¿no? Para el tema de vivir de la astrología. Entonces aproximadamente es entre un 12-15% dentro de su media, porque obviamente estas no son estadísticas, digamos, científicas, porque la astrología es algo que es mucho más que tiene muchos bemoles que analizar. Entonces, por lo mismo no es una ciencia, por lo mismo no se puede hacer la estadística así, pero sin duda, pues es una gran mayoría la que cumple con los parámetros de la parte del espíritu o de la parte de la fortuna. Entonces, bueno, puse el screen después de a mí porque ya empezamos con los astrólogos que no cumplen necesariamente con el tema de la parte de la fortuna o de la parte de la adquisición desde la fortuna. Pues les quiero enseñar entonces qué más se puede ver aquí. Entonces, ella tiene la parte del espíritu acá en la casa 10. Entonces, la onceava casa desde la parte del espíritu, tomando la parte del espíritu como el ascendente, va a ser la casa 8 en donde tenemos a Géminis. Por el lado de la parte del espíritu, sí se cumple. ¿Qué más tiene Liz Green? Bueno, tiene el Sol en Virgo, ¿no? También cuadrando a Urano, Sol cuadratura a Urano. Si ven, eso sí creo que no ha fallado el Sol o la Luna en algún tipo de aspecto con Urano, ¿no? La Luna también está en oposición a Urano. Tenemos a Urania, ¿no? En la casa 9, el nodo norte en conjunción a Urano. Bueno, también aquí con Liz Green claramente no había pierde la casa de la adquisición de la parte del espíritu que ya comentamos y la luna en cuadratura con Mercurio. Así que otra que estaba destinada muy buena, pero muy buena astróloga. Acá tenemos a John Frawley, que también escribió un libro de astrología horaria, muy conocido, muy utilizado hoy por hoy por muchos astrólogos, en donde él me parece que no tenía ni el tema de la parte del espíritu ni de la parte de la fortuna, ¿no? Entonces, pero que sí tiene él, Acuario en la casa 2 y ahorita vamos a ver qué más. Entonces, Sol sextil a Urano, ya vemos que siempre está esto. Venus en cuadratura a Urano también, ya no los señalicé, pero acá está Urano, acá está Venus, acá está Mercurio, ¿no? También, bueno, un Mercurio en Géminis, además que está muy fuerte. Acuario en la casa 2, Virgo en la casa 9 otra vez, ¿no? Casa de Mercurio en la casa de la astrología, Urania en conjunción con Neptuno aquí, en la casa 10. Y bueno, nos vamos con la última carta de un astrólogo reconocido que no puedo poner su nombre porque su carta no está pública, entonces no sé si quiere o no compartir su carta. A mí me llegó por otro lado, pero pues no puedo decir su nombre, pero es muy reconocido y es muy bueno también. Y aquí vemos también Sol y Luna en sextil con Urano, ¿no? Aquí tenemos a Mercurio en la casa 2, ¿no? Y en Acuario, aquí vemos que, bueno, grandes ganancias de la astrología, obviamente, porque, bueno, un Sol en Acuario, más el Mercurio, etcétera. Y fíjense cómo está Urano en conjunción con Mercurio también. Tiene a Virgo en la casa 9. Y pues esto, ¿no? Creo que tampoco hay ninguna duda sobre este astrólogo. Tener a la parte de la fortuna sobre el ascendente generalmente también conlleva a buenas riquezas. Y bueno, Júpiter en la casa 11 normal también tiene capacidad de crear muy buen ingreso. Lo mismo que Saturno dignificado, ¿no? Perdón, ahora me fui un poquito con el tema de la prosperidad, porque que podamos hacer una vida de astrólogos no quiere decir que vamos a ser ricos de la astrología. Eso sí, va a tener que ver mucho más con la dignidad de los dispositores. Por ejemplo, también algo muy importante que aquí no viene, pero por ejemplo, no, sí. Em, si consideramos que la casa 11 desde la parte de la fortuna es esta porque es la misma del ascendente, ¿no? Tenemos que es la parte de la fortuna y el ascendente dentro de la casa 1, así que la casa 11 es para los dos. Y cuando está Júpiter ahí, o cuando está Júpiter o Venus junto a la parte de la fortuna, bueno, tienden a ser personas que traen ya mucha prosperidad, ya dada.
Por eso quiero hacer la clase de la parte de la fortuna, porque vamos a explorar todas estas situaciones ligadas a la prosperidad económica simplemente vista desde ese punto. Bueno, espero que les haya sido de muchísima utilidad. Voy a abrir varios cursos, ¿no? De hecho, yo creo que para septiembre hago uno para aprender a interpretar una carta natal con técnicas, por supuesto, tradicionales. Cada vez se vuelve más rico el conocimiento. Entonces, eso va a ser para otoño, pero este verano voy a tener otras varias, como la clase de astrología electiva o eleccional, entre otras. Así que estén pendientes, por favor. Abajo dejo el link para que se suscriban al newsletter porque por ahí es donde mando toda la información, los precios de introducción, etcétera. Así que espero verlos muy pronto en alguno de los talleres y cursos de Life Alchemy. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos muy, pero muy pronto.